hoy en día que componen las distintas congregaciones de las distintas denominaciones religiosas. No se sometan al hombre, sino compartan con el hombre la verdad. No se sometan por los títulos, porque dijo Lutero que el sometimiento es un culto verdadero que solamente debe rendírsele al Creador. Porque aun cuando usted comparte alguna idea, una institución, político que sea con alguien, usted no es que se está sometiendo, usted comparte porque tiene el concepto claro de que esa persona sigue lo correcto. Entonces no es un sometimiento, lo que se busca es una armonía de principio. ¿Ve? Por lo tanto, la libertad del hombre consiste en saber pensar por sí mismo y elegir lo que es correcto, aunque el precio sea caro. Por lo tanto, vemos que aquí la profecía presenta a Jesús como que un ser que no vendría a la tierra con un deslumbrante físico para que atrajera a la gente por la grandeza y la belleza de su rostro, o una elocuencia que sobresaliera sobre la de todos los hombres, o para que no dice que no vocearía en las calles para que llamar la atención de la gente, y que haría justicia en la tierra a través de la palabra de Dios, enseñándole el camino correcto a la gente, y que Él estaría siempre a la defensiva de lo correcto para salvar al hombre. Y por lo tanto Jesús fue fiel a su cometido, que no quebraría la caña cascada, ni el pábilo que humeara. ¿Sabes lo que significa eso? Cuando una lámpara ya no tiene gas, combustible, ya apenas se le ve, empieza a humear porque ya la mecha ya se está quemando, consumiendo, porque no absorbe el combustible. Y la caña cascada, que él no quebraría, no terminaría de profundizar la herida ya hecha en algo o en alguien, sino que él, en vez de apagar el pavil, le echaría combustible. O sea que a la gente herida por el pecado, quebrada por la injusticia, él, en vez de pisotearla, de ser indiferente, él trataría de rescatarla, de ayudarla, porque él vino a salvar a una humanidad rota por el pecado, destruida. Y por eso Jesús, en cada ser humano, veía un candidato al reino de los cielos. No importa la profundidad donde el pecado le ha llegado, porque debemos entender una cosa: la gente generalmente vive haciendo diferencia, y hasta en la salvación de que tenga más pecado. En el Evangelio no existe una sola idea de que una persona, por la cantidad de pecados que haya cometido, o por el tiempo que tenga pecando, o por la clase de pecado, tiene desventaja. No, la única desventaja que tiene un ser humano en cuanto a la salvación es que no la acepte, que no busque a Dios y se convierta. Pero la Biblia dice que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y que los sanos no tienen necesidad de médicos. Le dijo a ciertos grupos de dirigentes, porque él entró a la casa de Zaqueo, y Zaqueo era tenido con un pecado muy grande porque era un cobrador de impuestos. Los judíos odiaban a los cobradores de impuestos porque en ese tiempo gobernaban los romanos, el imperio romano, y los cobradores de impuestos pertenecían a Roma, y si un judío tomaba un puesto de eso, como lo era Zaqueo, lo consideraban como un traidor y un hombre pecador. Sin embargo, Jesús fue a la casa de Zaqueo y dijo: Zaqueo, hoy ha llegado la salvación a tu familia. Y Zaqueo, un hombre que para el pueblo era un despreciable, un criminal, un traidor, dijo en ese momento: Señor, desde este momento doy la mitad de mis bienes a los pobres. No te queda arrepentimiento, que cambie. Y si he engañado a alguien en una cosa, le pagaré 4 veces tanto. Eso es lo que se llama. Ahí vemos un hombre restaurado, un odiado, un despreciado por la sociedad, un tenido como una persona maligna. Vemos que en el fondo tenía un corazón. Sin embargo, ¿por qué nosotros tendemos que cuando la gente por ahí anda, un muchacho drogadicto, por ejemplo, un tigre, un ladrón, una persona que se hace odiosa a la sociedad, nosotros le despreciamos y lo echamos a un lado? Sin embargo,
Ese papel que se hace es como el mismo que haría un médico, que porque la gente está enferma y su enfermedad es demasiado para él grande, repugnante, yo no atiendo gente así. Él atiende a los que tienen menos cositas leves y cosas, no. El médico, cuando llega el paciente, su primera actitud es saber qué le pasa para empezar a darle curación a su enfermedad y tratar de levantarlo. Dios ha dado su palabra, la cual es la medicina del alma. Dios es nuestro médico, nosotros somos los pacientes. Por lo tanto, Jesús nos dio el ejemplo. Él no despreció a ningún pecador. Y dice ese libro que le estaba hablando, que es deseado toda la gente, que hay un solo ser humano en la tierra que no pueda ser alcanzado por la gracia de Dios. Porque todos estamos montados en el mismo caballo. Si usted es un asesino, un ladrón, un drogadicto, usted una prostituta, una lesbiana, un homosexual, una persona indeseable en que sea lo que sea, y se arrepiente, la Biblia dice que es como un niño que acaba de nacer y su vida es cambiada. Pero si usted es un simple, como decimos nosotros entre comillas, un simple y vulgar chismoso, un mentiroso, un engañador, una persona que anda por ahí haciendo cosas mal y no se arrepiente, se pierde. Si se queda así, muere así. Sin embargo, el asesino, el ladrón, el homosexual, la lesbiana, lo que sea, se arrepiente, es salvo, porque el pecado no tiene categoría y tiene un solo nombre, pecado, y un solo precio. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y el pecado se llama pecado, no importa cómo usted quiera llamarlo. No hay pecado pequeño. En el diccionario del cielo no existe pecado pequeño. Pero tampoco en el diccionario del cielo no existe pecado tan grande de que no pueda ser perdonado o alcanzado por el glorioso, poderoso amor de Dios que salva al pecador. Así que si usted se cree que porque ha hecho demasiadas cosas en la vida y que siente que usted es malo, no hay un solo ser humano bueno. Cuando el hijo pródigo le dijo a Jesús, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Note, porque Jesús nos dio ejemplo de todo y como en su papel de hombre tenía que presentarse como si fuese un pecador, nacido entre los pecadores, sin pecar. Él dijo, ninguno es bueno sino el Padre. Y si tú quieres entrar en la vida, si quieres ser salvo, guarda los mandamientos. No temos, es por lo demás, todos somos malos. A uno de cualquier persona que haya aceptado el Evangelio y sea fiel, sigue siendo un pecador, pero con la diferencia de que un pecador arrepentido. Todos nosotros tenemos derecho a la salvación. Todos nosotros tenemos el banco del cielo abierto y si queremos la firma de Jesús, arrepintámonos y por la fe en Él, busquemos que Él nos dará su firma, que es un carácter semejante al de Él. Ahora bien, ya que el libro, como decía, se me ha olvidado, lo comenzaremos otra vez, la niñez de Jesús, porque desde luego, si vamos a hablar de lo que Jesús hizo, cómo Él representó al hombre de la tierra, tenemos que hablar desde la niñez, pero vamos a hablar un poco de lo que Él, cómo Él fue después de ser adulto, y volveremos hacia atrás, no nos queda otro remedio, el sábado que viene, dando una pequeña descripción de lo que hagamos hoy. Vamos a ver qué Jesús dijo respecto de sí mismo. Escuchemos aquí lo que dice el evangelista, el apóstol Lucas, en el capítulo 19, es decir, vamos a ver qué dijo Jesús respecto a decir, una vez que Jesús entró en la vida adulta, a los 30 años, comenzó su ministerio y salió diciendo estas palabras, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Salir a los judíos, hablar de arrepentimiento y que buscaran a Dios, era un insulto, porque ellos se creían que era el pueblo de Dios, como nos creemos nosotros hoy en día que estamos metidos en una iglesia y que somos cristianos y que por eso vamos para el cielo, pero eso es todo. Hoy en día se tiene esa idea. Los judíos, la idea era que ellos eran descendientes de Abraham y por lo tanto ellos tenían el cielo ganado. Pero no, parece que le echaron a un lado que cada ser humano, ningún ser humano es salvado ni por raza, ni por ningún tipo de influencia humana, ni vínculo familiar, ni ningún tipo. El hombre es salvado en forma personal e individual
cuando en este estado de individualidad busca a Dios, conoce sus pecados, se convence de ellos y busca a Jesucristo, el Salvador, y se arrepiente. Nadie entrará en el cielo, ni por título, ni por vínculo familiar, ni por vínculo económico, ni por raza. Hoy en día la gente se conforma con, yo soy de una iglesia, ahí es que me gusta. A mí no me debo de predicar porque ya yo pertenezco a uno, eso no es cuestión. Los judíos tenían la verdad en sus manos y se perdió la mayoría de la nación. Y hoy en día tener la Biblia en las manos parecería que no es suficiente, porque la mayoría de la gente tiene la Biblia en las manos y vive tan oscuro como si nunca hubiese encendido la lámpara de la verdad. Por lo tanto, aquí en Lucas 19:10 presenta a Jesús de esta manera: porque el Hijo del Hombre, ese de Jesús siempre decía esa expresión, el Hijo del Hombre, porque Él fue el Hijo que fue dado al hombre en rescate para el hombre. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar. ¿Qué es lo que Jesús vino? A buscar y a salvar ¿a quién? A lo que se había perdido. Tremendo esto. El Hijo del Hombre, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando alguien va a rescatar a alguien que está esclavo de un lugar, como algunas veces se hacen secuestros, que se lanzan los soldados en helicópteros y en vehículos de toda clase, es un asunto o un compañero en un campo de batalla que fue atrapado por el enemigo y que ellos saben dónde está y van a rescatarlo, se lanzan sabiendo que alguno de ellos también puede morir, pero no temen porque ellos saben que de ahí depende la vida o la salvación de uno de sus compañeros, de un grupo. Así mismo, nosotros vemos que Jesús no temió nada por salvarnos. Su amor fue incomparable. Alguna gente no entiende por qué Jesús perdona al pecador. ¿Por qué Jesús puede salvar y a un hombre y llamarlo santo cuando viene a Él y Él es fiel y el Espíritu Santo toma posesión de su vida? Un hombre que sea asesino, ladrón, drogadicto, homosexual, lesbiana, adúltero, mentiroso, chismoso. ¿Cómo puede salvar Dios a un hombre así, que han cometido crímenes terribles y muchos crímenes? Porque el amor de Dios supera todo lo malo que yo pueda hacer. Jesús tiene el amor para dar amor tan profundamente y tan amplio que el pecado queda anulado. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, el que cree. La palabra creer en la Biblia no es como nosotros creemos hoy. Mucha gente piensa que dice, yo creo en Cristo, yo creo en Dios. Eso no es. La palabra creer bíblicamente es todo aquel que acepta los desafíos que le ofrece el cielo para rescatarlo, el plan que Dios tiene para que nosotros podamos volver a Él, para seguir el camino que Jesús ejemplificó y que la palabra de Dios nos revela, nos detalla. Es aquel que acepta la palabra de Dios y la obedece. Como dice la palabra, aquel que come mi cuerpo, Jesús dice que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Y los judíos no entendieron, creían, ¿cómo vamos a comer? Jeremías, hablando de eso, dijo, halláronse sus palabras y yo la comí. Y el resultado fue que ellos fueron por gozo y alegría a mi corazón. ¿Qué quiere decir que la comí? Esa expresión quiere decir yo la asimilé, la tomé. Cuando la comida alimenta el cuerpo, cuando usted se la come, así es, cuando la palabra de Dios hace el verdadero efecto de transformarlo y santificarlo, cuando usted lo obedece. Y hablando de santidad, la santidad es el resultado de la obediencia. Por lo tanto, aquí dice que Él vino a buscar y a salvar. Y el versículo famoso de Juan 3:16, de que de tal manera amó el mundo, pero también habla algo que si usted la analiza, lo capta, puede entender que ahí dice dos cosas, que murió para que nos amó de tal manera que todo aquel que crea en Él no se pierda. Pero note la expresión, si no cree, un día le dijo, si no os arrepentís a los judíos, todos se perderán igualmente. El que no cree no puede ser salvo. Por lo tanto, ahí está claro, ahí habla de la salvación y del juicio, de la consecuencia de no creer. De tal manera nos amó que dio
Tanto así Jesús tiene un título, muchos títulos en la Biblia, uno de ellos es Emmanuel,